Vamos a recordar a una serie de personajes que pasaron por los reportajes de aquí varias veces. Estamos hablando del llamado Gabinete en la Sombra del gobierno de Pedro Castillo. Una serie de personas que se encuentran investigadas por graves delitos como organización criminal, colusión, cohecho. Son varias acusaciones e investigaciones muy serias que pesan sobre varios personajes que estuvieron alrededor del presidente Castillo en la época de su gobierno. Pues resulta que a pesar de las investigaciones, estas personas no se han alejado del Estado o del gobierno, esta vez del gobierno actual, porque han obtenido una serie de contratos y órdenes de servicio hasta el día de hoy prácticamente. Si no, vea la nota de Marleni Chuquimango y vea la lista de personajes que hay ahí. El gabinete en la sombra que habría operado bajo el mandato de Pedro Castillo, el círculo de poder que según la Fiscalía habría sido pieza clave en una red de corrupción enquistada en lo más profundo del Estado, no se ha alejado del aparato público. Lejos de los reflectores, ellos han logrado órdenes de servicio en los últimos tiempos. Son colaboradores eficaces, testigos e investigados sobre los que pesan graves acusaciones, organización criminal, tráfico de influencias, colusión agravada y perjuicio económico. Paradójicamente, el mismo Estado que los investiga es el que hoy les abre las puertas como si nada hubiera pasado. Fuera de esta trama de corrupción, pero no ajena a las investigaciones, reaparece también Jennifer Paredes, la cuñada hija del expresidente Pedro Castillo. Lejos ya de Palacio de Gobierno, es ahora una servidora pública. Los que se pusieron de pie en las marchas y dieron su voz de protesta. Resulta cuestionable que en la relación que usted me ha mostrado, curiosamente, todos los procesos que se han adjudicado es a través del mecanismo de la contratación directa. Eso ya nos dice mucho. Cuando hablamos de este tipo de contratos, tiene que tener una jerarquía especial, que es urgente. Y esa urgencia, desde el análisis de los conceptos que se han contratado en todas estas órdenes de servicio, muchas de ellas no tienen esa característica. Que se respete el debido proceso, que se respete la presunción de inocencia. Mientras era prófugo de la justicia, mientras la policía lo buscaba y se ofrecía recompensa por su captura, segundo Alejandro Sánchez Sánchez, el amigo y financista de Pedro Castillo, dueño de la llamada Casa Serratea, no dejó de hacer negocios con el Estado. No con el gobierno que lo habría encubierto, sino con el que le siguió, el de Dina Boluarte. A través de la empresa Abdalá Perusac, de la que es accionista, logró obtener entre el 2023 y 2024 órdenes de servicio por más de 170.000 soles. Según el organismo especializado para las contrataciones públicas, la empresa vinculada a Alejandro Sánchez Sánchez, Abdalá Perú, siguió abasteciendo al Estado sin obstáculos. Vendió equipos médicos a hospitales y direcciones regionales de salud en el Callao, Lambayeque, Amazonas y Cajamarca. Su clientela no termina ahí. También figuran 2 universidades públicas. Yo decidí no entregarme a la fiscalía porque no he cometido ningún delito, sinceramente. Él era perseguido por la justicia, pero su empresa siguió firmando contratos como si nada. Salatiel Marrufo, el ex asesor del Ministerio de Vivienda, que se acogió a la colaboración eficaz y destapó el esquema de millonarias coimas durante el gobierno de Pedro Castillo, también figura en la lista de procesados judicialmente que han vuelto a obtener órdenes de servicio con el Estado. Su testimonio fue explosivo. Confesó pagos ilegales, obras direccionadas y el uso del aparato público como botín. Es cierto que la señora Sada Goday me ha entregado dinero en cantidad mayor a 4,5 millones. La ruta del dinero al señor presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, se le entregaba sumas de 50.000 soles mensuales
para efecto de que mantenga en el cargo al señor Heiner Alvarado como ministro de Vivienda. Dichas sumas de dinero eran entregadas directamente por el señor Heiner Alvarado en el Palacio de Gobierno. El colaborador eficaz que ayudó a desmantelar la fachada del castillismo reaparece vinculado a nuevos contratos con el mismo Estado que él confesó haber corrompido. Yo tengo un estudio de abogados que se dedica a lo que es brindar servicios de asesoría jurídica a municipalidades, gobiernos locales. Salatiel Marrufo figura como accionista del estudio Marrufo Abogados SAC. Su firma fue contratada por la Municipalidad Distrital de San José en Chiclayo mediante una orden de servicio emitida el 21 de abril de este año. El encargo, brindar asesoría legal externa por la que se le habría pagado 8.000 soles. He sido parte de actos de corrupción de las cuales me avergüenzo. De confeso operador de sobornos a consejero jurídico de instituciones públicas. Solicitar, si fuera posible, que me concedan la palabra en primer orden. Sobre Eder Vitón, asesor del despacho presidencial en la gestión de Pedro Castillo, recae la imputación de ser presuntamente el operador de la cúpula criminal durante la etapa de intimidación a entidades persecutoras del delito, principalmente respecto al atentado del prestigio de la fiscal de la Nación. Porque es lo que la Fiscalía pidió. Mi abogado, en todo caso, en ese momento no se opuso a ese pedido. Eder Vitón tampoco pasó desapercibido en el rastro de las contrataciones públicas. Entre 2024 y 2025 ha girado 11 órdenes de servicio solo con la Municipalidad del Callao, por un monto que supera los 100.000 soles. Sus órdenes no especifican la labor que cumple en la comuna. En su mayoría solo aparece locación de servicios. David Pérez Curi habría sido algo más que el asistente personal de Castillo. Según la Fiscalía, habría coordinado directamente con el entonces presidente el nombramiento de un comandante general de la policía. También se le atribuye haber obstaculizado la entrega a la justicia de Bruno Pacheco. David Pérez es bachiller en arqueología. En febrero de este año, la Defensoría del Pueblo le otorgó una orden de servicio por 32.000 soles para la sistematización de información para la elaboración del informe anual para OGCI. El rostro de Auner Vázquez es también conocido por la justicia, protagonista de allanamientos y carpetas fiscales. Fue jefe del gabinete técnico de Pedro Castillo. Sobre él recae la persecución de haber sido el coordinador, el principal articulador del llamado Gabinete en la Sombra. Él habría coordinado nombramientos de funcionarios claves, tanto en el Ministerio de Vivienda como en el propio despacho presidencial de Castillo. ¿Tienes algo que decir? Poco después que el amigo y paisano de Pedro Castillo fuera capturado y luego liberado bajo reglas de conducta, reapareció vinculado a la Municipalidad Distrital de Paccha, en Chota. La primera orden, generada el 15 de enero de 2024 por 15.000 soles, se le contrató como asesor externo para asesoramiento jurídico en la municipalidad, identificar y dar soluciones a los conflictos jurídicos. La segunda orden de servicio corresponde al 6 de septiembre de 2024. Se le pagó 9.500 soles para asesorar en la mejora y eficiencia de las oficinas de la gerencia de la municipalidad y la alcaldía. Fuera del núcleo central del llamado Gabinete en la Sombra, pero no ajena a la polémica, reaparece un rostro conocido: Jennifer Paredes, la cuñada hija del expresidente Pedro Castillo. Durante su mandato, protagonizó un video que generó controversia nacional. Se le ve presuntamente ofreciendo obras de saneamiento en Chota, su tierra natal, junto a su amigo y empresario Hugo Espino, beneficiado con contratos por más de 3 millones de soles. Estamos aquí para cumplir una función que ya está encaminada. El perfil ya está aprobado de su proyecto
Entonces yo he venido el día de hoy a sacar los datos necesarios para llevar y aprobar el proyecto que necesito. Por ese episodio, ella enfrenta una investigación fiscal. Hoy ella ha regresado a donde todo comenzó. Está aquí el presidente. ¿Su secretario tiene? ¿Quién es el secretario? Sus estudios en administración le han permitido ser contratada como asistente administrativo en la Municipalidad Provincial de Chota, a través de una orden de servicio emitida en mayo de este año. Por la prestación se le paga 6.900 soles. El pueblo es el que designará en su debido momento qué cosas pasan y qué cosas no. Resulta cuestionable que todos estos servicios hayan sido contratados por el mecanismo de la contratación directa, lo cual no favorece competencia y no favorece a los intereses del Estado. ¿De quién es la responsabilidad? La responsabilidad es también, fundamentalmente, de aquellas entidades públicas que deciden priorizar necesidades que, reitero, no necesariamente constituyen ser una necesidad. Él es Eder Vitón. Mientras el país y la Fiscalía aún busca la magnitud del daño, los rostros ligados al poder de Pedro Castillo no han desaparecido. Se han reinventado dentro del mismo Estado que hoy los investiga. La especialista lo dice claramente al final del reportaje. Resulta cuestionable y además deberíamos añadir, resulta sospechoso que se utilice tanto el mecanismo de la contratación directa que no favorece necesariamente a los intereses del Estado y por lo tanto de todos los peruanos. En los últimos años vemos que en diferentes entidades, no solo en el gobierno central, sino en municipalidades o en el Congreso, se prioriza la contratación de alguna manera dirigida o circunscrita que favorece que sean siempre algunas personas allegadas de alguna manera las que logran entrar a trabajar para el Estado. Y esto, como dice el especialista, no favorece la meritocracia ni favorece necesariamente la eficiencia de los servicios.